Continuemos la línea de pensamiento de lo que es la serie de mensajes Dios. Como he dicho anteriormente, no hay la necesidad, a diferencia de otras series de mensajes, no hay la necesidad de escuchar el mensaje anterior para poder entender lo que voy a estar compartiendo en el mensaje de hoy. No hay que escuchar los mensajes anteriores, aunque sí tratamos de utilizar, ¿verdad? Como vamos a ver en el día de hoy, aspectos de la vida de Moisés. No solamente aspectos de la vida de Moisés, vamos a ver, ¿verdad?, los diferentes personajes, como le llamo yo, en momentos específicos de entrar en la narrativa de cierta historia, ver la vida de Moisés. Vemos personajes como Faraón, vemos personajes, ¿verdad?, como el pueblo de Israel y la manifestación de Dios en las diferentes etapas o en las diferentes conciencias o los pensamientos de cada uno de ellos y cómo Dios se le quería revelar. Lo que estamos viendo en la serie de Dios son diferentes facetas de Él y estamos viendo muchos de los impedimentos que nosotros, los hombres, los seres humanos, ¿verdad?, le damos a Dios para no experimentar esas facetas. Pero hemos visto al Dios protector, estuvimos viendo al Dios de paz, en base a ese mensaje del Dios de paz, que fue un buen mensaje, ese sí está en el YouTube. Vamos a entrar entonces en esa línea de pensamiento en los próximos 3 domingos, va a ser muy corta esa serie de paz hoy, ¿verdad? Vimos al Dios de paz, vimos al Dios protector, vimos al Dios todopoderoso. La semana pasada vimos al Dios creador. Y entro en un detalle solamente de lo que estuvimos compartiendo, ¿verdad? De lo que era el Dios creador y el hecho de cómo el pueblo de Israel, cuando nosotros vemos el libro de Éxodo, en el capítulo 6 hay un verso muy poderoso y un verso muy interesante donde expone el hecho de una de las cosas que yo considero que no podemos experimentar el Dios creador en nuestra vida, donde el Dios creador se manifiesta. ¿Y cuál es una de las cosas? Dice el verso 9 de ese capítulo 6. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés. No escuchaban a Moisés. ¿Por qué no escuchaban a Moisés? No escuchaban por 2 razones, para poder entrar a las ideas del día de hoy. No escuchaban por 2 razones. Número 1, la congoja de espíritu. Y número 2, dice la palabra del Señor al final del verso, y de la dura servidumbre. Y decía yo en parte de ese mensaje, ¿verdad?, que donde nosotros vemos al Dios creador manifestarse, muchas veces es en la obra de nuestras manos, es en nuestro trabajo, es lo que requiere acción en nuestra vida y lo que requiere de creatividad. No vamos a ver al Dios creador manifestarse si eso que nosotros estamos haciendo, el único producto que hace en nuestra vida o lo único que produce en nuestra vida, número 1 es congoja de espíritu y número 2, la dura servidumbre. Porque considero que vivo una dura servidumbre, no veo al Dios creador actuar. Porque considero que entonces estoy en un estado de congoja de espíritu, no veo al Dios creador actuar. Y aunque esta gente estaba demasiado desalentada por la brutalidad de su esclavitud, no era la suficiente excusa para no escuchar a este hombre que le está diciendo, te voy a librar de todo eso. Y definitivamente nos bloqueamos y no vemos la manifestación de todo lo que Dios puede crear en nuestra vida por el tan solo hecho de yo entrar en ese estado. Amén. Dicho eso, al final del mensaje estuvimos hablando que entonces esa manifestación se daba, esa manifestación del Dios creador. Acuérdate que había una promesa y la promesa era de libertad y se iba a dar a través de la manifestación de milagros. La palabra se refería a maravillas, como lo vamos a estar viendo en el capítulo del día de hoy, que es el capítulo 7 del libro de Éxodo, que ya lo puedes ir buscando. Se refiere a maravillas, se refiere a señales, se refería a milagros. Pero esta gente se encontraba en un estado mental tal que no se podían dar cuenta de todo lo que Dios podía hacer en sus vidas y cómo el Dios creador entonces se manifestaría a través de lo que son milagros. Hoy vamos a estar compartiendo sobre el Dios de milagros. Ya tendremos, escucha bien, un espacio donde podamos aprender y podamos abundar un poco más en el aspecto de milagros como tal. ¿Ok? Vamos a estar hablando del Dios de milagros, ¿verdad? En otro instante o en otro momento podremos entrar en el aspecto de lo que es los milagros como tal. ¿Está bien? Mira lo que dice la palabra del Señor. Éxodo, el capítulo 7. Éxodo, el capítulo 7. Jehová dijo a Moisés, mira,
Y mira esto, qué poderoso. De inmediato ya yo pudiera empezar a predicar. Mira esto, qué poderoso. Y de inmediato comienzo a enseñar. Mira, yo te he, ¿qué? Si está leyendo, constituido. Yo te he constituido. ¿Qué lo ha constituido? Dios para Faraón. Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Moisés iba a tratar con Faraón. Faraón quien esclaviza al pueblo. Faraón, con la actitud que está teniendo, sin adelantarme a lo que quiero mostrarte en el día de hoy, jamás iba a poder tener la revelación de lo que representaba Dios. Así que la única o el único espacio que tendría de relación con Dios en aquel momento histórico era a través de Moisés. Moisés se conectaba con Dios, y ahora Faraón, por el estado mental que se podía encontrar, el estado de su corazón, como vamos a ver más adelante, jamás podría identificar lo que realmente es Dios. Le tocaba solamente ver un poco de Dios, y ya tú sabes qué poco de Dios vio, siendo a través de Moisés. Y esto es un punto de aparte, pero yo quiero que tú sepas que hay gente que no va a tener contacto con Dios si no es a través de un contacto contigo. Su capacidad de un momento, su capacidad de un instante, su capacidad de poder recibir o no recibir en el interior y en su corazón lo que es la figura de Dios, se le impide, pero no se le impide tener un contacto con nosotros. Y ahora, para Faraón, Moisés se constituía Dios. Duro, durísimo, durísimo. Porque no conllevaba solamente lo que era, ¿verdad?, la representación de lo que decía Dios, sino la manifestación de lo que representaba esa figura, Dios. Quien hablaba era Aarón. A Moisés le iba a tocar actuar por Dios. Es lo que dice la palabra del Señor. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y ahora ponte a pensar. Un corazón endurecido de lo que es Faraón, que es quien está castigando al pueblo, quien está haciendo al pueblo esclavo, que lo está haciendo trabajar el doble, pero por un corazón endurecido, ahora Dios dice, voy a multiplicar mis milagros. Pero nosotros no queremos experimentar el corazón endurecido de un faraón, cuando tiene que haber un corazón endurecido de un faraón para que se manifieste y se multipliquen los milagros, para que se multipliquen las maravillas. Pienso más en Faraón que en los milagros. Cuando la realidad es que mi problema no es el endurecimiento del corazón del Faraón. Cuando muchas veces el endurecimiento del corazón del Faraón es hasta provocado por el mismo Dios. El endurecimiento del corazón del Faraón en este instante, no vamos a entrar en eso, fue provocado por Dios. Él dice, yo... Y Faraón dice, y yo endureceré el corazón de Faraón. Pero a la vez que está teniendo esa experiencia de lo que es Dios en Faraón, hay una experiencia mucho más grande que iba a suceder en Egipto. ¿Y cuál era la experiencia? La de multiplicación de las señales y maravillas, refiriéndose a lo que son los milagros. Y dice el verso 4, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos
mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Quién sabrá? Los egipcios. Que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Fueron a cumplir la misión. ¿Qué si yo te expongo en el día de hoy? ¿Qué si yo te expongo en el día de hoy? El hecho de que muchas veces en nuestras vidas ocurrirán milagros que no me involucran, pero tengo que estar al tanto de que sucedan para que más adelante pueda creer que el milagro que yo voy a vivir es el mismo Dios que produjo aquellos otros milagros. Te voy a explicar. Moisés era para Dios, para Faraón, ¿cierto? La promesa era que iba a haber una multiplicación de maravillas, iba a haber una multiplicación de milagros en la tierra de Egipto. Así que la manifestación de esos milagros eran en la tierra de Egipto. Esas maravillas eran en la tierra de Egipto. Aún en la tierra de Egipto había un lugar donde el pueblo de Israel estaba protegido y no iban a experimentar esas maravillas y esos milagros, porque en tu mente y en mi mente lo que son maravillas y lo que son milagros en ese instante para Dios, en tu mente y en mi mente no eran milagros. Esas son las famosas plagas. Y ahora hay un pueblo que no experimenta la plaga, no vive la plaga, pero la plaga era la señal de que Dios hacía milagros. Y ahora vuelvo y te pregunto en el día de hoy, ¿cuántos milagros nosotros vemos suceder? No somos partícipes de ellos, pero el mismo Dios que más adelante va a producir un milagro en nuestra vida fue el que produjo ese. Y como no me di cuenta que era Dios quien los estaba produciendo, cuando se produce el que es para mi vida, me vuelvo un mal agradecido. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. No escucharon a Moisés lo que el Dios creador podía hacer, y ahora en este instante hay un Dios que está haciendo milagros, pero como no son para mí, como los milagros a mí no me tocan, yo no puedo ver que todo lo que Dios está haciendo es para mi libertad, es para que yo le adore, es para que yo le reconozca, es para lo que Él va a hacer. Y cuando llego al desierto y se manifiestan los milagros que ahora son para mí, lo único que hay en mi vida es mal agradecimiento, cuando siempre Dios se mostrará como el Dios de milagros en mi vida. Siempre será el Dios de milagros en mi vida. Lo que pasa es que de acuerdo a la condición que yo me encuentro, entonces evalúo si es un milagro o no es un milagro. Pasa que de acuerdo a la condición natural en que yo estoy y como yo me siento, evalúo si es un milagro o no es un milagro. Déjame no adelantarme a lo que voy a estar predicando en el día de hoy. Un milagro es visto en la antigüedad como una de las formas, escucha bien, de poder identificar la acción del carácter de Dios y de su propósito. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender cuando se muestra el Dios de milagro en nuestra vida. Nos revela su carácter, nos revela su propósito. Sucede por suceder. Tendremos que conocer algo de parte de Él. Tendremos que recibir algo de parte de Él. Una vez más, el milagro visto desde la antigüedad es como una de las formas de poder identificar la acción de su carácter, la acción de su propósito. El milagro, el Dios de milagro es catalogado como el dominio, escucha bien, sobre la naturaleza, el dominio sobre la historia, el dominio sobre todos los seres humanos. Cuando tú eres capaz de poder ver el poder de Dios en lo natural de tu vida, eso es un milagro. ¿Tú te acuerdas de cuántos vieron Bruce Almighty? ¿Vieron Bruce Almighty? El famoso speech de Dios, Morgan Freeman, cuando se acerca y le dice, cuando una mujer sola cría a sus hijos, eso es un milagro. Que le hacía varios ejemplos naturales, ¿verdad?
de ir más allá, de poder luchar, de poder sobresalir. Morgan Freeman como Dios diciéndole, eso es un milagro. Es que nosotros consideramos solamente lo sobrenatural, lo imposible. Pero ¿qué si te digo que en todo lo que yo catalogue, el dominio divino, en lo natural, es un milagro en mi vida? Es la manifestación del Dios de milagro en mi vida. Todo lo que cambia tu historia, todo lo que es para cambiar tu historia, que venga de parte de Dios, revelando el dominio, escucha bien, el dominio divino en ti, es el Dios de milagro en tu vida. Es el Dios de milagro en tu vida. El Dios de milagros. Y un milagro, antes de entrar en cualquier cosa, antes de que yo pueda entrar en cualquier cosa en el día de hoy, tiene que quedar establecido que el Dios de milagros y un milagro siempre debe de inducir a la gente a acercarse más a Dios. Siempre de inducir a la gente a que se acerque más a Dios. ¿Cuántos milagros nosotros vemos que Dios realiza en la vida de gente? La gente comienza a servirle, la gente comienza a buscarle y al fin y al cabo terminan igual que la misma vez que se le dio el milagro. Habrá un acercamiento hacia Dios, habrá un crecimiento hacia Dios. Todo lo que te he dicho en el día de hoy es para poder traerte una historia bíblica del Nuevo Testamento y que podamos quizás razonar también uno de los hechos en que yo considero que nos hace no ver la manifestación de lo que es el Dios de milagro en nuestra vida. Y es que la realidad es que para yo ver la manifestación del Dios de milagro en mi vida, yo no puedo medir las cosas entre lo bueno y lo malo. Yo no puedo medir las cosas entre el bien y el mal. Yo no puedo medir las cosas por lo que naturalmente esté pasando en mi vida. Me voy a explicar. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan. Y quizás voy a leer gran parte de los versos. Los leeremos muy rápido. Y si me puedes acompañar, si lo puedes buscar, mucho mejor. Y al final te traigo unas ideas. Pero mira lo que dice la palabra del Señor y miremos el ejemplo de lo que te he dicho hasta ahora en el Nuevo Testamento y en la vida de Jesús. Cómo operó Jesús y te traigo unas ideas adicionales. Juan, el capítulo 9. El título dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Mira lo que dice la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, tratándolo como maestro. Una de las cosas que también traigo como un punto y aparte, Dios no hizo ningún milagro que luego no tuviera una enseñanza, porque lo más importante no era la manifestación del milagro, lo más importante era la enseñanza luego del milagro para que entonces el milagro fuera perpetuado. Cuando el milagro se da en la vida de una persona, ese milagro solamente lo puede disfrutar la persona. La enseñanza en medio del milagro la disfrutamos todos. Cuando nosotros podemos ver al Dios de milagro actuar en la vida de una persona, el milagro lo disfruta la persona. La enseñanza del milagro, todos. Y muchas veces el resultado que se tiene, sin adelantarme una vez más a lo que quiero compartir en el día de hoy, pero el resultado que se tiene no necesariamente es el que yo considero el milagro, pero todo lo que aprendí en el camino es un milagro mucho más grande que si se hubiera realizado lo que yo pensé que se debía de realizar. No todo el mundo está claro de eso. Y se evita ver el Dios de milagros. Eso es de las cosas que yo me refiero de lo bueno y lo malo, del bien y el mal. No se da lo que yo considero, pues entonces no es la manifestación, sin ver todo lo que sucedió, cómo crecí, lo que aprendí, que es verdaderamente un gran milagro. Mira lo que dice entonces la palabra del Señor. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo que yo te dije hace un rato, lo que yo te acabo de decir, lo vamos a ver de ahora en adelante. Lo que yo te acabo de explicar del milagro, lo que te acabo de explicar de la enseñanza, es lo que vamos a ver de ahora en adelante.
Lo que vamos a ver de ahora en adelante son las obras de Dios. Si hubiera dicho la obra de Dios, se quedaba solamente en que recibiera la vista. Y está diciendo, no, es que no pecó ni el papá ni la mamá. Esto es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Miremos las obras de Dios. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Venía el día de reposo, ya venía el día de reposo, entraremos en otro instante y hablaremos de eso. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con saliva. Estoy bebiendo agua, nadie tenga temor, no voy a hacer nada aquí extraño para después salir en TikTok e irme viral. Todo el mundo tranquilo. Entre tanto que estoy en este mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Muchos de los milagros, y dije que no iba a hablar de los milagros, pero una de las cosas que siempre va a operar el Dios de milagros va a ser en acción. Si Dios acciona, lo hemos dicho en suficientes ocasiones y lo seguiremos diciendo a cada rato, si Dios acciona, lo menos que espera es una acción de parte de ti. Él hizo el lodo, Él lo embarró, tú te lo limpias. Y allá fue, se limpió y cuando regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y lo que dice el verso 11, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces les dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. ¿Sabía o no sabía? Ahora voy a entrar en la licencia esta creativa. ¿Sabía o no sabía? Yo pienso que sabía. Lo que sucede es que este era ciego, pero no bruto. No sé si esa parte la edito. En puertorriqueño. Este era ciego, pero no era tonto. Y él sabía lo que iba a pasar. ¿Y qué era lo que iba a pasar? Lo que te voy a seguir mostrando. ¿Qué era lo que iba a pasar? La enseñanza. Pero la enseñanza no se iba a dar si no pasaba lo que tenía que pasar. Y esto es lo que tenía que pasar. Y ve lo que dice la palabra del Señor. Y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Los fariseos lo que le buscaban todo el tiempo las faltas a Jesús. Los fariseos lo que querían llevarle la contraria todo el tiempo a Jesús. Los fariseos, aunque Jesús operara como el Dios de milagros, como el Dios creador, como se manifestara todo lo que se podía manifestar de parte de Dios en su vida, para la vida del hombre, todo el tiempo tenían que buscarle las cuatro patas al gato para poderlo criticar, poderlo señalar y que la gente pensara que no era correcto. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era el día de reposo. Era el día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Se supone que ese día no se haga nada. Se supone que ese día no se hiciera nada. ¿Y Jesús qué hizo? Lo sanó. Ahora es que viene la disyuntiva. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. A esta gente no perdió el tiempo en darle detalles. A los vecinos le di un poco más de detalle, fui al Siloé. A los vecinos, para no entrar en el detalle más loco, no le dijo que le embarró los ojos con lodo.
A esto, rapidito. Vamos, que yo sé por dónde tú vienes. Lo que dice entonces la palabra del Señor. Otros decían, ¿cómo puede un hombre? Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Déjame volver a leer un poquito más para atrás porque me adelanté. Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y volvieron pues y preguntándole también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Déjame traer un punto y aparte. El hecho del día de reposo es para acercarnos a Dios. Y dime tú, si una acción como esta no se supone que te acercara a Dios. Ahora Jesús estaba siendo juzgado por algo que no debía ser juzgado, porque el hecho era de que la gente en ese instante se acercara a Dios. No era que no se hiciera acción, no era que no estuviera haciendo nada, no es que estuvieras en tu casa cruzado de brazos, es que el día de reposo tú tenías que acercarte a Dios. Y aquí hay una acción por un milagro, por una señal, por las obras de Él que producía, como yo te decía al principio, lo que es un milagro, acercar al hombre a Dios. Y por eso Jesús estaba siendo juzgado. Y mira lo que dice entonces la palabra del Señor. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y habían disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo al que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. ¿Se benefician de un milagro? ¿Son cuestionados por el milagro? Eso no es problema mío. Él está bastante grandecito. Pregúntale a él. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. ¿Dónde era ¿cuál era ese verso? Ahí otra vez me perdí. El 21. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, era expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntale a él. El muchachito fue más listo. El muchachito dice, bueno, los padres actuaron más o menos similares. El muchachito dice, yo no sé dónde está. Y ahora los papás dicen, no, yo, pregúntale a él. Yo creo que este ni se congregaba, porque si lo botaban de la sinagoga, a los pais ni les importaba. Ellos eran los que no querían que los botaran de la sinagoga. Como no iba, olvídate. Pregúntale a él y que se resuelva a él. Dice la palabra el verso 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dale con la machaca. Yo no sé si ya tú has visto de las cosas que impide que puedas ver al Dios de milagros. Mira la insistencia de esta gente. Mira la insistencia de esta gente. Entonces volvieron a llamar al hombre. Mira la incredulidad de esta gente que había sido ciego. Y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él le respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Si es pecador, no es pecador, a mí no me importa. Yo no veía, ahora veo. Se acabó. Yo creo que no se congregaba. Tipo no se congregaba. Ay, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, ya los he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Ya te lo dije, no quisiste oír. ¿Para qué quieres que te vuelva a contar? Mira la incredulidad de esta gente. ¿Para qué quieres que te vuelva a contar? Dice la palabra del Señor, ¿quieres también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, ¿viste eso?
¿A qué quiere que te cuente? ¿Vas a ser discípulo de él? No, le injuriaron y le dijeron, ¿qué verso me quedé otra vez? 28. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Esto es el milagro, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Esto es lo grandioso. Esto es lo maravilloso. Dime tú si no es lo que yo te estoy diciendo del pueblo de Israel. Esto es lo maravilloso, que hizo un milagro en tu cara. Y como el milagro no fue a ti, tú consideras que no tiene que ver contigo. Sigues viviendo por lo de Moisés. Pues déjame decirte que sigues actuando como los de Moisés. Esto es lo maravilloso. Mira, estoy viendo. Pero como no es contigo, no lo ves como un milagro. Mira entonces lo que dice la palabra del Señor. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. ¿Cuál fue la pregunta original que le hicieron los discípulos? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que fuese ciego? ¿Cierto? ¿Cómo esta gente terminó la narrativa? Catalogándolo como uno que nació en pecado y que porque nació en pecado entonces era ciego. Era la incredulidad en todo su esplendor. Y esto que te voy a decir ahora lo debía haber dicho en Fenomenal y no lo dije. Pero la fe puede operar aún en medio de la peor de las dudas. Todo el ambiente de duda puede ser grande, mucho más grande, en la fe. Se puede haber creído en aquel instante que fuera por pecado o no por pecado, que este hombre era ciego, olvídate si fue en pecado o no fue por pecado, Jesús lo iba a sanar. Jesús lo iba a sanar. Lo que dice entonces para poder culminar, y esta es de las cosas más importantes, y es de las cosas que surgen en nuestra vida y lo que hace y lo que provoca que no veamos al Dios de milagro en cada uno de nosotros. Y es el título de esos versos. Y es la ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado. Ahora se prende Jesús. Jesús no tiene problema que se metan con él, pero que se metan con uno de los de él. Y oyó Jesús que la habían expulsado. Y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo es. Él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Los que piensan que ven sean cegados, refiriéndose a los fariseos. Entonces, otro día podemos ver estos versos en detalle. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús les respondió, si fueras ciego no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestros pecados permanecen. Si hubieras tenido la actitud de este, permanecía en pecado. Pero porque dices que ves,
La manifestación del Dios de milagro está en el hecho de poder operar mucho más allá de lo que puede parecer el bien o el mal, de lo que puede parecer dudoso o no dudoso. Está en poder confiar plenamente. El que lo hace es Dios. Y que lo hace como quiere. Como quiere. Ninguno de nosotros tiene la capacidad natural de poder entrar en una evaluación de que si se debe o no se debe. Él lo que quiere es manifestarse. Y se manifiesta en los momentos más duros de nuestra vida. En esos momentos más duros es que vemos operar realmente el Dios de milagro en cada uno de nosotros. El Dios de milagro se manifiesta en lo que vimos en este joven. El Dios de milagros se manifiesta en transformación. El Dios de milagros es transformador. Era suficiente con el impactar la vida de este muchacho. Era suficiente con que este muchacho lo reconociera. Era suficiente. Jesús volvió cuando escuchó que lo expulsaron del lugar que se supone que lo acercara a él. Cuando lo expulsaron del lugar que se supone que lo acercaran a él, se acerca a él donde el muchacho para llevarlo a donde realmente se tenía que acercar, donde podía experimentar, no lo que experimentó por un momento, sino que lo podía experimentar siempre en su vida. Siempre tratarán y el mundo tratará de alejarnos de lo que es Dios en cada uno de nosotros, y el Dios de milagro quiere hacer todo lo contrario. Él quiere acercarse cada vez más a ti. Nosotros nos dejamos llevar por lo natural una vez más. Nosotros nos dejamos llevar si realmente debe ser o no debe ser. Me dejo llevar por lo que estoy viviendo. No considero que está, y a cada instante lo que quiere es acercarse un poco más, acercarse un poco más, acercarse un poco más, acercarse un poco más. Nosotros nos distanciamos y Él quiere acercarse un poco más, y Él quiere no solamente hacer una obra en tu vida, sino completar esa obra y de continuo poder tener esa relación contigo para que se pueda completar. Ese es el Dios de milagro, el Dios de milagro que transforma, que es transformador. Si hay un milagro grande en cada uno de nosotros, en esa transformación continua en nuestras vidas, en cada instante, en cada momento, en cada espacio que podemos tener con Él, es para poder tener una revelación de lo que es ese Dios de milagros en cada uno de nosotros. El Dios de milagro está más allá de todo pensamiento natural. ¿Quién rayos iba a creer que fue escupir en tierra para poder hacer lodo lo que podía producir un milagro? Una de las cosas que echa a perder el Dios de milagro, escucha bien para ir cerrando en el día de hoy, es la idealización de cómo se debe manifestar ese milagro. ¿Qué hubiera sido lo ideal? ¿Qué hubiera sido lo ideal? Ponte en los pies del pueblo de Israel. Para ellos, ¿qué hubiera sido lo ideal? Y ahora ven que allá están las plagas manifestándose, sin saber si después de una o de la otra iban a salir. Que hubiera sido lo ideal. Pero siempre el Dios de milagro operará más allá de nuestro pensamiento natural. Que hubiera sido lo ideal. Llegamos al desierto, comenzamos a caminar en el desierto, vemos al mismo Dios que hizo aquellos milagros que no tenían que ver conmigo, pero ahora los está haciendo para mí. Y llega un instante que ese mismo milagro lo menosprecio. Lo menosprecio porque ahora no considero que era lo ideal. Otra vez maná. Manda otra cosa. Viene codornices. Otra vez codornices. ¿Qué quieres? Lechón asado. Ven acá, el buffet. Pues prepara el buffet tú. Idealizamos a Dios. Idealizamos el milagro. Siempre excederá nuestro pensamiento natural. Porque la realidad es que el Dios de milagros siempre desafiará toda explicación. Te puedo enseñar muchísimas cosas.
de milagros. Siempre cuando veas la manifestación de Él, desafía toda explicación. Pero lo que nosotros queremos es que nos expliquen. Y como queremos que nos expliquen, no vemos operar al Dios de milagros. Nosotros como creyentes siempre, para poder cerrar, siempre debemos de pensar que Dios todo lo puede. Vea o no vea lo que yo considero ideal, Dios todo lo puede. Considere o no considere que está haciendo conmigo o no está haciendo conmigo, Dios todo lo puede. Al fin y al cabo, cuando yo veo, aunque no sea lo que es para mí, en algún instante voy a ver lo que es para mí, reconociendo que aquello también es el mismo Dios, el que todo lo puede. Siempre debo pensar que todo lo puede. Y nunca nos podemos quedar en la duda. Siempre tenemos que permitir que se manifieste la fe. Y por último, en el día de hoy, si algo quiero que te lleves esta noche es, y que tengamos mucho cuidado, que la realidad es que el Dios de milagros puede ser rechazado. Los fariseos lo rechazaron. El mismo pueblo de Israel lo rechazó. Podemos entrar en muchísimos otros versos y verlo a la profundidad, como en un momento dado llega a su ciudad natal. Y dice que allí hizo pocos milagros. No dice que no hizo pocos. Pero hizo pocos por la incredulidad de aquella gente a rechazar todo lo natural que era él, sin ver que en lo natural de su vida había una manifestación sobrenatural. Que nunca caigamos en el error de rechazarlo. Y siempre lo rechazaremos evaluando lo natural. En Dios siempre habrá algo sobrenatural que se experimente de Él. Amén. Dame un aplauso al Señor, ponte de pie. Yo declaro en el nombre de Jesús que en tu vida se manifiesta el Dios de milagros. El Dios de milagros. Levanta tus manitas al cielo, tomemos un minuto adicional. Cierra tus ojitos ahí. Y realmente yo no sé lo que tú puedas considerar un milagro en el día de hoy para tu vida. Yo sí sé que Él lo puede hacer. Escucha bien, no solamente lo que es un milagro en tu vida. Yo no sé si en el día de hoy tú te consideras un milagro. Y así yo quiero que tú salgas de este lugar viéndote como el milagro de Dios. ¿Dónde hubieras estado? ¿Qué hubieras vivido? ¿Qué hubieras experimentado? Carlos, es que yo no tengo grandes problemas. ¿Qué conciencia tienes de Dios en tu vida? Si gracias a Él no tuviste grandes problemas, eso es un milagro. Tanto el que experimentó mucho y fue librado de todo lo que experimentó, como el que no ha experimentado nada, debe darle gracias a Dios sabiendo que es un milagro. Porque Él es Dios. Yo no sé el milagro que estás esperando de parte de Dios en tu vida en el día de hoy. Yo hoy te puedo asegurar que habrá una manifestación de Él en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias.